Buenas tardes, sean muy bienvenidos esta tarde a este evento en donde queremos presentarles nuestro programa Construimos Futuro. Pues bienvenidos a esta presentación de este programa Construimos Futuro que hemos preparado esta tarde para ustedes con esta estructura. Queremos primero presentarles qué es este programa Construimos Futuro, que es un programa de Macmillan Education y una propuesta que tiene dentro del programa que es Changemakers, que es nuestro programa que está alineado a muchas de nuestras series, tanto de español como de inglés. Vamos a tener para ello una invitada que ahorita nos va a presentar Claudia. Después tenemos una conferencia que sé que todos están esperando con la oficial de UNESCO en México, Rosa Wolper, que nos va a hablar por qué es importante la formación de ciudadanía mundial para el desarrollo sostenible. Y luego pues les tenemos una sorpresa. Queremos que conozcan todos los recursos que como usuarios de nuestras series alineadas al programa Construimos Futuro tienen para formarse en este contenido que es bien importante. Entonces, bueno, Claudia, ¿nos quieres presentar a nuestra primera invitada? Buenas tardes a todos, mi nombre es Claudia Roca y soy la gerente de servicios académicos de Macmillan Education en México. Y para mí es un honor presentar a nuestra siguiente ponente. Es alguien que ha estado muy de cerca desde el inicio de estos programas a nivel global. Su nombre es Mariela Gil y cuenta con una trayectoria bastante larga, bastante impresionante. Ella tiene una maestría en TESOL, que es la enseñanza de la lengua inglesa a parlantes de otros idiomas, y una doble licenciatura en Lingüística y Psicología de la Universidad del Sur de California. Mariela fue profesora de inglés como segunda lengua en Estados Unidos y de inglés como lengua extranjera en Tailandia y México antes de subirse al barco de Macmillan Education. Durante su carrera en el mundo editorial, Mariela ha tenido diferentes cargos como consultora académica, editora de campo, editora de comisionados y actualmente es editora de contenidos y metodologías a nivel global. La apasiona el desarrollo humano y la neurodiversidad, la sostenibilidad y la inclusión en la educación. Y bueno, pues sin más preámbulos, los dejo con Mariela Gil. Bienvenida, Mariela. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Perfectamente. Muchas gracias, Claudia, por esa linda presentación. Y bueno, bienvenidos a esta sesión. Les cuento un poquito de mí antes de comenzar a hablarles sobre el programa. Soy de familia venezolana y chilena. Tengo toda mi vida adulta en Estados Unidos, así que a veces se me cuelan palabras en inglés, a veces me escucharán diferentes acentos, o a veces mi cerebro se rehúsa a encontrar la palabra en ninguno de los idiomas. Así que me disculpan, les pido una disculpa desde ahora si me encuentro en uno de esos momentos. Como dijo Claudia, mi rol en Macmillan es un rol editorial. Una de mis responsabilidades en el equipo editorial es velar por las bases metodológicas de nuestros materiales. Junto con mi equipo apoyamos a todos los editores y autores alrededor del mundo en el área para aplicar a nuestros contenidos. Entonces me da muchísimo gusto platicar con ustedes hoy de esta forma virtual un poco sobre las bases metodológicas que implementamos en nuestros materiales y que ustedes encontrarán en los materiales de Advancing Futures o de Construimos Futuro, Educación para el Desarrollo Sostenible y la Ciudadanía. Siguiente diapositiva, por favor. Les cuento un poquito sobre Construimos Futuro. Es una iniciativa que Macmillan inició en 2021. Ahí ya se me salió. Como dicen en Venezuela, se me cayó la cédula. El objetivo de esta iniciativa es apoyar a los profesores y a los alumnos en el mundo, transformar nuestro mundo para un mundo mejor. Nuestro mundo actual está constantemente cambiando y cada vez está más conectado. La vida de los estudiantes, de las estudiantes, están conectadas no solo por sus propias comunidades, sino también en comunidades de todo el mundo. Y esto lo vemos no solo en las noticias, sino también lo ven en el día a día a través de los medios sociales y todas las herramientas tecnológicas que cada generación maneja de forma más intuitiva y conectada. Todos tenemos un papel importante que desempeñar en la protección de la tierra, de sus recursos y los unos a los otros. A través de Construimos Futuro, ayudamos a los estudiantes a verse a sí mismos como miembros valiosos de las comunidades locales y globales.
aprenden a pensar críticamente sobre cómo sus acciones afectan al mundo que los rodea, desde el cuidado del medio ambiente hasta el reconocimiento del valor de las diferencias individuales y culturales. Construimos Futuros desempeña un papel clave en el avance del compromiso de Macmillan con la educación de calidad, proporcionando contenido innovador y enriquecedor para todos los estudiantes, ayudándolos a descubrir su humanidad en común, preparándolos e inspirándolos para hacer nuestro mundo un lugar mejor. Esa es como la presentación del programa. Siguiente diapositiva, por favor. El programa tiene 4 pilares principales. Si lo vemos desde el punto de vista de las diferentes actividades que hacemos. El apoyo a los docentes, la participación de los alumnos en un programa muy lindo que al final verán un video, el desarrollo del contenido y nuestro compromiso como empresa y las actividades corporativas. Mi presentación para ustedes hoy se centra en la tercera área, que es el desarrollo de contenidos y todo el trabajo que se hace como que detrás de la cortina para que esos contenidos los apoyen para implementar todo lo que estamos comentando. Entonces hoy les voy a hablar de esas 3 cosas que ven en pantalla. El marco de educación para la ciudadanía global, cómo implementamos los objetivos de desarrollo sostenible y cómo apoyamos a la diversidad, equidad e inclusión dentro de nuestros materiales. Se me enreda un poco la lengua porque estoy todo el día siempre hablando en inglés, pero ahí voy. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, les cuento un poquito sobre el primer tema, la educación para la ciudadanía global. Para apoyar a nuestros equipos editoriales a la hora de que hagan todos los libros audiovisuales, material digital que ustedes conocen, lo primero que hicimos en esta área fue crear un marco para ayudar a los editores a crear contenido que desarrolle el conocimiento global, que ayude a los alumnos a desarrollar actividades y acciones globales y habilidades globales. Esas 3 cosas. También hicimos guías sobre los objetivos de desarrollo sostenible e hicimos lineamientos de diversidad, equidad e inclusión. Vamos a comenzar, por favor, en la siguiente diapositiva, mirando la primera área, la educación para la ciudadanía global. La educación para la ciudadanía global es un enfoque transformador y multifacético en la educación. No es una materia en sí, como la ciencia, la historia, el inglés, sino que puede ser parte de cualquier materia, aun cuando estamos enfocándonos a trabajar sobre contenido específico o sobre habilidades o destrezas transversales. Se puede implementar también el contenido de educación para la ciudadanía global. La educación para la ciudadanía global reconoce los desafíos y las oportunidades únicas que enfrentan los estudiantes en todo el mundo y de todas las edades en la sociedad contemporánea. Puede integrarse en todas las áreas temáticas y apoya el crecimiento socioemocional, el crecimiento cognitivo y al crecimiento conductual de los estudiantes. Siguiente lámina, por favor. Uno de los aspectos más importantes de la educación para la ciudadanía global es el énfasis en la ciudadanía como una forma de estar o una forma de ser en el mundo. La educación para la ciudadanía global anima a los estudiantes a comprender sus derechos y responsabilidades como miembros de la sociedad y a pensar y actuar en consecuencia. Nosotros en la editorial tenemos una visión para nuestros estudiantes como ciudadanos globales y es la que ven en pantalla. Verán diferentes características que tienen que ver con autoconocimiento y con conocimiento y apertura hacia conocer a los demás. Hay características que tienen que ver con el compromiso de trabajar juntos y la valoración y entendimiento de que las diferencias no son en sí un obstáculo y que al contrario, al apreciarlas, aprendemos gracias a ellas. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, el marco de la educación que nosotros hicimos es innovador, respaldado por investigación y hecho exclusivamente para la editorial.
gracias a la implementación de este marco en los materiales, los estudiantes desarrollan una base sólida de conocimiento global. Este conocimiento los permite reflexionar y actuar con actitudes y acciones globales, fortaleciendo las habilidades globales que tienen en áreas como pensamiento crítico y en la colaboración. Veamos un ejemplo en la siguiente diapositiva. El marco tiene 3 dominios, los que ven en pantalla. Estos están estructurados para complementarse entre sí. Los 3 dominios son conocimiento global, actitudes y acciones globales y habilidades globales. Los estándares van a, por favor, siguiente, gracias. Los estándares, ahí ven el primero en blanco, son objetivos centrados en los estudiantes y son válidos para todas las edades, desde preescolar hasta la edad adulta. Y hay estándares dentro de cada dominio. Los que están en morado más oscuro son aprendizajes esperados que derivan de esos estándares. Estos son pasos prácticos, medibles y específicos para cada edad para ayudar a los estudiantes a alcanzar esos estándares. No sé si se llega a leer en pantalla los ejemplos, pero voy a leer un ejemplo. Un estándar de conocimiento global es que el alumno se encuentra con ideas de interdependencia global y un aprendizaje esperado asociado a ese estándar es que el alumno identifique alguna de las conexiones entre la propia comunidad y el mundo exterior. Entonces, esta es la guía que se le da a los editores y a los autores trabajando en nuestros materiales. Y ya ellos toman esos estándares, toman esos aprendizajes esperados y los aplican al contexto de los libros y los materiales que estamos haciendo. Si le dan un clic más, ahí está el último. Estos los tenemos adaptados por edad, desde preescolar hasta adultos. Entonces, ese es el primer ámbito en el que implementamos en nuestros materiales este proyecto. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora les vamos a hablar un poquito sobre el segundo ámbito, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o ODS. Ahí estamos, ok. Bueno, como ustedes ya saben y como seguramente van a estar platicando más en la siguiente ponencia, en el 2015 las Naciones Unidas adoptaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, o ODS. Estos objetivos forman la Agenda 2030, un acuerdo internacional para abordar los problemas globales del siglo XXI y que en conjunto abordan los 5 pilares de las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas. Cada objetivo de desarrollo sostenible se divide en metas y esas metas tienen indicadores para medir el progreso. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. En nuestros materiales, como acabamos de ver en la educación para la ciudadanía global, nos enfocamos muchísimo al ODS número 4, que es educación de calidad. Ahora, la educación de calidad tiene muchas metas y una de las cosas dentro de la meta 4.7, que es ciudadanía global, es entender cómo crecer, cómo manejarse en el mundo para propiciar un mundo más próspero, pacífico y sostenible. Entonces es importante educar para todos los ODS, no solamente el número 4. Y eso es lo que pretendemos hacer en nuestros materiales. La forma en cómo apoyamos a nuestros editores y a nuestros autores a asegurarse que ese contenido llegue a nuestros materiales es a través de la visión de sensibilizar o crear conciencia y participación crítica. Entonces, el material debe de concientizar a los estudiantes sobre uno o más de los temas específicos identificados en las ODS y sus metas relacionadas. Y el material debe de alentar a los estudiantes a involucrarse críticamente con cuestiones descritas en los ODS. Esto puede ir desde examinar causas y efectos, proponer soluciones,
ver consecuencias de interdependencia, tomar acciones concretas en su propia vida, en su casa, en su comunidad, lo que sea apropiado para la edad y el contexto de cada situación de aprendizaje. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, a la izquierda ven una infografía del ODS 5, que es la igualdad de género. Como editorial, nosotros analizamos los objetivos y las metas de cada ODS y hacemos sugerencias a los equipos editoriales y a los autores de cómo estos temas pueden incorporarse a nuestro contenido a través de lecciones, materiales apropiados para la edad. Luego los equipos desarrollan lecciones y actividades que crean conciencia e involucran a los estudiantes de manera crítica. Eso lo hacemos para cada ODS. Entonces, en pantalla pueden ver del lado izquierdo la infografía que podemos conseguir en una página de internet de las Naciones Unidas, y a la derecha pueden ver la guía de ideas para los editores y los autores considerar de qué forma incorporar eso a los materiales para los alumnos. Ahora hablemos del tercer ámbito: diversidad, equidad e inclusión. Siguiente diapositiva, por favor. Antes de comentarles específicamente lo que hemos intentado hacer desde el punto de vista editorial, nada más veamos 3 conceptos claves para este trabajo. Cuando hablamos de diversidad, nos referimos a reconocer, respetar y valorar las diferencias entre las personas con respecto al género y los roles de género, orientación sexual, la raza, el origen étnico, la discapacidad, la apariencia, el tipo de cuerpo, las estructuras familiares, la edad, nacionalidad, cultura, etcétera, etcétera, etcétera. La diversidad increíble de la humanidad. Cuando hablamos de equidad versus igualdad, pensamos en que la igualdad es cuando cada individuo o grupo de personas recibe los mismos recursos u oportunidades. Y la equidad reconoce que cada persona tiene circunstancias diferentes y asigna los recursos y oportunidades necesarios a cada circunstancia para un resultado más igualitario. Y ya cuando nos pasamos a ver lo que significa la inclusión, aquí nos referimos a la práctica de incluir, y lo que yo creo que traduje mal, acomodar, pero es modificar quizás para que las personas que históricamente han sido excluidas debido a su raza, género, sexualidad, capacidad o cualquier otra característica que le haya llevado a la exclusión, sean incluidas. El objetivo de la inclusión es garantizar que todos no solo tengan acceso, sino que se sientan bienvenidos y valorados en un espacio. Esto no solamente es importante para la educación, es una necesidad básica para que el aprendizaje realmente ocurra, para que sea eficaz y para que sea alegre. No encuentro la palabra como para que sea realmente joyful, el que me conozca la palabra en inglés. No es exactamente alegre, es algo un poquito más profundo. Quizás me venga luego. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, como editorial, ¿por qué esto es importante? Porque tomamos decisiones cada vez que elaboramos materiales, ¿verdad? Y entonces necesitamos tomar decisiones conscientes de que la forma en que trabajamos y el contenido que creamos siempre avance hacia un mundo más inclusivo, más accesible, más equitativo. Queremos que los estudiantes y profesores que utilizan nuestros materiales se sientan respetados y se sientan incluidos. Queremos apoyar a los maestros en la creación de un ambiente seguro y acogedor para sus estudiantes. Solo entonces creemos que los estudiantes de todas las edades, porque a los adultos también les hace falta, se podrán sentir realmente preparados y podrán estar listos para aprender. Para lograr esto, como editorial, creamos nuestros propios lineamientos de diversidad, equidad e inclusión para nuestro contenido. Siguiente diapositiva. Gracias. Estos lineamientos son un documento que apoya a nuestros editores y a nuestros autores a la hora de tomar decisiones sobre los textos, imágenes, audiovisuales que diseñan y crean para nuestros cursos. Apoyan a los equipos a hacerse preguntas que los lleven a crear materiales más inclusivos. Consideramos preguntas como ¿qué estoy representando y por qué?
¿qué no estoy representando y por qué? ¿Hay alguna perspectiva que podría traer al material que falte? ¿Hay preguntas que puedo hacer en el material para que los alumnos consideren de forma crítica lo planteado? Los lineamientos son globales porque somos un equipo editorial global en todo el mundo, en todos los continentes, y realmente los tomamos en cuenta desde Asia, África, Europa, América. Entonces, cada equipo editorial toma sus decisiones específicas, pero todos avanzamos al mismo tiempo en la misma dirección y con la misma visión de un mundo más inclusivo. Ese es el contexto de Construimos Futuro, Educación para el Desarrollo Sostenible y la Ciudadanía. Es la base de la serie Imagina, de todas las publicaciones de Macmillan y Castillo a medida que avanzamos. Y los dejo con un video de una iniciativa muy linda que es directamente para los estudiantes, que se llama Changemakers. Espero que les haya agradado el momento detrás de la cortina del mundo editorial. Les agradezco muchísimo el tiempo y espero que disfruten el resto de las presentaciones. ¡Hey! ¡Escuchen! Vamos a juntarnos. ¿Qué podemos hacer para mejorar el mundo? Empieza por mirar a tu alrededor. ¿Qué puedes ver? ¿Las cosas podrían ser mejor para ti y para mí? Un nuevo viaje te espera, donde poco a poco, paso a paso, aprenderás que todos podemos ayudar. Llamando a todos los pensadores, bailarines, soñadores, cantantes, a quienes sepan programar, escribir un poema o un himno, a quienes sepan esculpir, pintar, cantar o fotografiar. Comparte tu voz y da tu opinión. Reúne a tus amigos. Creen y jueguen. Sé parte y comparte. Hagan algo divertido. Hagan algo astuto. Y cuando estén listos, compartan con una comunidad como ustedes. Cuenten su historia. Cuenten su sueño. ¿Qué cambiarían y qué dejarían igual? ¿Y sabes qué es cool? Que pueden ver sus ideas también. Miren, aprendan, lean, interactúen y exploren todo lo que quieran. En el mundo, Changemakers. Changemakers es el lugar para mentes curiosas como tú y como yo. ¿Están listos? ¡Vamos! Su maestra les dirá todo lo que deben saber. Y recuerda, juntos siempre seremos la comunidad de agentes de cambio más cool. Changemakers, sé parte y comparte. Únete ahora. Muchísimas gracias, Mariela. Estuvo increíble y nos da una idea gigantesca de cuáles son las iniciativas de Macmillan Education y Ediciones Castillo. Gracias, Mariela, y adelante, Erika. Seguimos con el programa. Gracias, claro. Pues muchas gracias a Mariela. Y bueno, pues queremos presentarles a nuestra siguiente invitada de honor el día de hoy, esta tarde, justo para hablarles de lo que hay detrás de este programa de Construimos Futuro, que es toda una filosofía que la UNESCO es quien garantiza o busca garantizar que los países y también se alía con empresas como la nuestra para que trabajemos juntos con estos temas transversales de la educación para el desarrollo sostenible. Entonces voy a presentar a Rosa con esta conferencia que nos va a dar, porque es importante hablar de la formación de ciudadanía mundial para el desarrollo sostenible. Rosa Wolper es la oficial en México de esta institución en México que es la UNESCO, es oficial desde 2015. Ella estudió pedagogía en la Universidad Panamericana, tiene una maestría en liderazgo educativo en la Universidad de San Diego. Trabajó por 10 años en temas de planeación y política educativa en la Secretaría de Educación Pública y también en Valora Consultoría participó en proyectos de evaluación de instituciones y programas educativos. También fue consultora de educación en UNICEF México y ahí lideró programas de desarrollo infantil temprano
de calidad e inclusión educativa. En la UNESCO, como responsable del programa de educación, ha colaborado con distintos niveles de gobierno, con instituciones académicas para promover las metas que tienen las Naciones Unidas y las estrategias para su seguimiento, al implementar programas de educación intercultural, uso de dispositivos móviles para la alfabetización, análisis de políticas educativas, modelos de convivencia escolar y modelos de ciudadanía mundial. Le damos la más cordial bienvenida a Rosa, que nos va a hablar sobre esta educación para el desarrollo sostenible y ciudadanía mundial. Bienvenida, Rosa. Gracias, Erika. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, todas. La verdad no los veo. Siempre es difícil, pues estar así porque no ves a tu público y no ves quiénes son. Pero bueno, los saludo con muchísimo gusto. Agradezco la invitación. Pues sí, como ya dijo Erika, no únicamente es para el tema de hoy toda la conferencia, sino que tenemos ya algún tiempito trabajando juntos con esta propuesta tan interesante. Y bueno, algunas de las cosas que yo les voy a platicar se comentaron ya en la participación anterior, pero bueno, profundizaremos un poquito en algunos temas. Y voy a compartir una presentación, sí. Y bueno, voy a cerrar el cuadrito, entonces ya tampoco veo si alguien me levanta la mano o algo así, pero si alguien me quiere comentar algo, con mucho gusto me interrumpen y no pasa nada. Les voy a hablar un poquito de la concepción de la educación para la ciudadanía mundial, cómo se está viendo desde la UNESCO y cómo se busca que se pueda integrar en los planes de estudio, en el aula, en otras esferas, que es un poco lo que ha hecho Macmillan con esta iniciativa de crear contenidos y materiales para ello, ¿no? Vamos a hablar un poquito de los antecedentes, de dónde viene este concepto, vamos a hablar de sus componentes y dimensiones, y al final pues les compartiré algunos recursos que tenemos en la UNESCO para tratar temas específicos relacionados con esto. El concepto de educación para la ciudadanía mundial es muy amplio. Desde hace 100 años, o un poquito más de 100 años, en 1920 se había fundado la Sociedad de las Naciones, y esto venía como una consecuencia de la Primera Guerra Mundial y de la pandemia de la gripe española, ¿no? Que tanto hemos oído ahora con el tema de nuestra propia pandemia que hemos vivido en este tiempo, ¿no? Y un poquitito después de eso, siguiendo las huellas de este primer ejercicio que se hizo entre distintos países, se creó lo que es el instituto antecesor de la UNESCO, que era el de cooperación intelectual, ¿no? Y ahí se hacían esta pregunta, y yo espero que les resuene la relevancia, porque creo que hoy nos hacemos la misma pregunta todavía, ¿no? Y vean todos los años que ya pasaron. ¿Por qué teniendo estos avances en ese momento se dijo eso, tan altos en arte, en cultura, en ciencia y en tecnología, optamos por el exterminio ante la diferencia? Y yo creo que al día de hoy eso no lo hemos logrado resolver, ¿no? En esta primera comisión de 1920 pues había reunidos varios intelectuales, científicos. Aquí hay una foto donde no aparecen las mujeres, pero en el grupo sí había dos mujeres, Marie Curie y Gabriela Mistral, pero desde luego estaban, Einstein, Freud y otras personalidades, ¿no? En estas primeras discusiones hay unos textos que se han recopilado desde el correo de la UNESCO, unas cartas que se habían enviado entre Albert Einstein y Freud. Y estas son como que primero Albert Einstein lanza estas preguntas y después Freud le contesta. Se las quería yo mostrar porque yo creo que pues nos resuena mucho a lo que está pasando, a lo que vivimos hoy en día, ¿no? Y yo creo que para mí aquí la reflexión es justo cuando hablamos de esta educación transformadora, de la que comentó ya también, se comentó en la primera ponencia, pues, ¿qué significa, no? Porque pues la educación ha avanzado mucho,
el acceso a la educación ha avanzado mucho, los contenidos se han ido modificando durante todos estos años, pero al final hay algunos aspectos de la vida y de la convivencia de las sociedades que no hemos logrado resolver, ¿no? Entonces, por eso Albert Einstein le preguntaba a Freud que cómo era posible que se desataran, ¿no? Tan fervientemente estas guerras, incluso sacrificando la vida humana. Y él decía que lo que él pensaba es que pues, el hombre en su esencia llevaba una necesidad de odio y de destrucción, ¿no? Y también decía que eso no estaba todo el tiempo presente, pero que en ciertas circunstancias se manifiesta y se desata de una manera como muy explosiva. Y finalmente le preguntaba qué se puede hacer para dirigir el desarrollo de la mente, o sea, pues eso es como una manipulación, evidentemente, ¿no? Que nos pudiera darle a los hombres más herramientas para contrarrestar estos efectos, ¿no? Y luego le contesta su amigo Freud y le dice, bueno, mira, entre estas características, obviamente el fortalecimiento del intelecto nos lleva a dominar esos instintos, ¿no? Y a reprimir estos impulsos o a revertir estos impulsos agresivos. Y también hablaba de que la evolución de las culturas era contraria o tendría que ser contraria y contrarrestar a la guerra, ¿no? Y que mientras más se desarrollaran las culturas, eso necesariamente tenía que traer como una consecuencia menos guerra, ¿no? Y eso es lo que en este momento se decía. Y de veras a mí me parece fascinante esto porque hoy lo vemos y lo vivimos y es interesante ver cómo a pesar de tantos cambios, tanto desarrollo, tanta desarrollo industrial, tecnológico, no nos ha llevado necesariamente a, a, a solventar este tema y a vivir realmente en paz como humanidad, ¿no? Otro antecedente de cómo se ha ido trabajando esto, desde luego, es la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? En donde ahí ya se plasma la dignidad humana, sin necesidad de hacer distinciones de ningún tipo por raza, etnia, género, religión y una causa para que un ser humano no tenga dignidad o no tenga, no puede ejercer sus derechos, ¿no? Y yo creo que este instrumento es algo que nos ha unido como humanidad, en donde pues la gran mayoría de los países lo han adoptado y es como una guía que nos permite pues vivir en paz en la medida de lo posible, ¿no? Dentro de esta declaración hay 2 artículos nada más que se relacionan directamente con este tema de la formación en ciudadanía y aquí también esa importancia de por qué educamos para esto, ¿no? Obviamente se habla de la educación como el desarrollo pleno de las personas, con el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Y aquí ya se hablan de estas cuestiones que dijo antes sobre el tema de comprensión, empatía, tolerancia, aceptar la diversidad y todo esto, ¿no? Y después hay un artículo que habla de los deberes con la comunidad, de la persona con la comunidad, ¿no? Y aquí habla, pues, como ese límite de tus derechos y tus libertades sin afectar al otro, ¿no? ¿Hasta dónde? Hasta donde la ley te lo permite. Entonces, bueno, en 1949, después de la guerra, se hacen estos convenios entre los países de la reconstrucción económica de algunos países que habían quedado muy afectados, de buscar el desarrollo económico y un equilibrio en este desarrollo económico, ¿no? Ahí se ve qué países, las condiciones de los distintos países y cómo educar. Lo decía Jaime Torres Bodet, el mexicano que fue el segundo director general de la UNESCO, de la organización, y él hablaba de esto, ¿no? De cómo educar para la comprensión internacional y la comunidad mundial que sea realmente solidaria. Un poco más adelante, o bueno, bastante más adelante, se integra el concepto de sustentabilidad en ese momento,
en la cumbre de Río. Y ahí es la primera vez que se habla de los impactos en el ambiente, de cómo los países desarrollados tienen un impacto más fuerte en el medio ambiente y cómo esto está afectando a otros países. Ya ahí se vislumbra esta crisis ambiental. Vean todos los años que han pasado y todavía hoy hay personas que piensan que no tenemos una crisis ambiental o que eso no es un problema, ¿no? Hay bastante evidencia y a pesar de eso, pues hay personas que no lo quieren creer, ¿no? También tenemos en 1996 este documento que yo creo que la mayoría de los maestros conocen, de la educación encierra un tesoro, en donde, entre otras cosas, se habla de este concepto de aprender a vivir juntos, de, que es como el corazón de algo que promueve la UNESCO. O sea, para tener paz necesitamos aprender a vivir juntos, eh, tener sociedades más pacíficas, justas, equitativas e inclusivas. Y pues esto es un concepto muy poderoso para transformar la educación, ¿no? Ya se habló de los objetivos, es nada más recordar que en el 2015 se aprobó esta agenda por la gran mayoría de los países del mundo, desde luego México también la aprobó, ¿no? Y nosotros aquí queríamos destacar el objetivo 16, porque habla de la paz, la justicia y las instituciones sólidas, porque aquí habla del tema de violencia contra los niños, las niñas, habla del tema de corrupción, de lo que significa un Estado de Derecho y cómo lo podemos promover. Y finalmente aquí también se toca este tema de que aplicar leyes y políticas en favor del desarrollo sostenible y que no sean discriminatorias, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos desde la educación tocar estos temas, necesitamos entender lo que cada uno de estos conceptos significa para que realmente le demos el tratamiento debido en el salón de clases, ¿no? Eh, entonces, es importante entender que sin justicia social, en donde no haya exclusión, racismo, discriminación o violencia, sin justicia económica, en donde haya igualdad, en donde haya empleos dignos, economías solidarias, una justicia ambiental, en donde no sean unos contaminando en detrimento de los otros, en donde haya consumos responsables, y sin una justicia tecnológica en donde donde el acceso a las tecnologías de la información esté generalizado, es muy difícil que logremos esta paz y esta sostenibilidad del planeta y de las personas, ¿no? Nosotros hacemos muchísimo énfasis en las juventudes. No es que las juventudes son el futuro, las juventudes son el presente, pero son quienes pueden realmente activar estos cambios, pueden profundizar en sus conocimientos para procurar estos cambios. Y varios estudios que se han hecho señalan que las juventudes están decepcionadas de sus gobiernos, del estado del planeta. Bueno, pues hay muchos sentimientos encontrados en este sentido desde los jóvenes. Y bueno, pues habría que pensar en ellos también, pensar en ellos e integrarlos a ellos en el desarrollo de políticas, de propuestas, de programas, tomarlos en cuenta, ¿no? La UNESCO ha hecho grandes esfuerzos en las conferencias globales. Siempre hay un apartado en donde participan los jóvenes, escuchan los jóvenes, y lo siguiente es que formen también parte de quienes están pensando en las soluciones, ¿no? Y el más reciente es este del 2020, de reimaginar juntos nuestros futuros de la educación. La educación puede tener varios futuros y lo que aquí se señala es un contrato social en donde entendamos que la educación es obligación de los estados garantizar la educación que sea accesible y gratuita para todos. Es obligación de las familias buscar estos servicios educativos, pero también es obligación de la sociedad, del sector privado, de los organismos de la sociedad civil, eh, preocuparse por la educación, participar en la educación. Y eso es algo que aquí se señala, ¿no?
nosotros, bueno, hay esta gráfica que dice, sabemos que los objetivos de la Agenda 2030 no están necesariamente en un buen lugar hoy, en la medida que hemos ido midiendo su cumplimiento o su acercamiento a las metas y propuestas que ya se comentaron antes, y cómo podemos ver un poquito más allá todavía, o sea, no quedarnos con híjole, en el 2030 no vamos a llegar. Bueno, vamos a pensar un poquito más allá, vamos a pensar en el 2050, vamos a priorizar en dónde tenemos más retos para encauzar nuestras políticas como países para llegar allá, y vamos a hacer como un gran esfuerzo por avanzar en ello, ¿no? Porque al final la agenda se trata de eso, de la dignidad de las personas, del, del cuidado del planeta, de la prosperidad. Entonces, no es algo ajeno ni es algo impuesto, es algo que deseamos como humanos, ¿no? Y nosotros, bueno, la UNESCO piensa que obviamente es la educación quien nos puede dar las herramientas para participar, para actuar, para exigir incluso, y actuar como ciudadanos responsables en la construcción de este futuro sostenible, ¿no? Y ahora vamos a pasar un poquito a los componentes de la educación para la ciudadanía mundial. Como les comenté, pues no es una cosa única, tiene varios componentes y dimensiones, y eso es lo que vamos a ver más adelante. Mencionaron el objetivo 4, y estas son las metas específicas del objetivo 4, ¿no? Garantizar educación básica de calidad, garantizar educación universal para la primera infancia, tener políticas para los jóvenes en formación técnica y profesional, desarrollar las competencias para lograr trabajos decentes también en jóvenes y adultos. Hay una meta, además de que hay un objetivo 5 que tiene que ver con género, pues dentro del objetivo 4 también hay una meta específica para equidad, inclusión e igualdad de género. Hay otra que tiene que ver con la alfabetización de jóvenes y adultos, que es una deuda todavía pendiente en nuestras sociedades. Y la 4.7 es la que es exclusivamente para el tema de desarrollo sostenible y ciudadanía mundial. Tenemos también 3 habilitadores que tienen que ver con la infraestructura, no nada más física, sino como el desarrollo de ambientes seguros y favorables para el aprendizaje, becas para apoyar a los estudiantes vulnerables y que no sea el tema económico un impedimento para que continúen con su educación. Y desde luego, un tema central en esto, pues es los docentes, que los docentes sean suficientes, que estén valorados y que además estén calificados para la labor que ejercen, ¿no? Y el 4.7, que tiene que ver, ya expliqué con esta parte específica, pues habla de eso, ¿no? De una educación que nos permita tener estilos de vida saludables y sostenibles, que esté basada en el enfoque de los derechos humanos, de la igualdad entre los géneros, promover esta cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial, y entender la diversidad cultural como un valor, y cómo este valor, cuál es la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, y son los temas que hay al interior de esta meta, ¿no? Todas las metas de los objetivos de desarrollo sostenible tienen indicadores, y los países van reportando cómo van avanzando en ellos, ¿no? Para esta meta, el indicador es el grado en que esta educación, la de ciudadanía mundial y la de desarrollo sostenible, en donde se incluye el tema de género y de derechos humanos, cómo está incorporada en las políticas educativas del país, los planes de estudio, la formación docente, y también en la evaluación de los estudiantes, cómo comprobamos o cómo generamos evidencia de que esto está sucediendo, de que los conceptos se están comprendiendo y aplicando, ¿no? Y para ello, pues hay algunos indicadores ya temáticos al interior de estos conceptos que yo ya mencioné. Por ejemplo, en qué porcentaje de las escuelas se enseña educación integral en sexualidad, en qué grado el país aplica estos marcos del programa para la educación en derechos humanos, qué porcentaje de estudiantes o de grupos por niveles educativos
demuestra tener esta comprensión de cuestiones relativas a la ciudadanía mundial y a la sostenibilidad. Y finalmente también el porcentaje de alumnos que demuestra tener un dominio de las ciencias ambientales, de las ciencias de la tierra, porque de qué otra manera nos aseguramos que esto se puede dar si no evidenciamos o tenemos instrumentos que nos permitan conocer qué tanto realmente esto se conoce y después pues se aplica, ¿no? En 1974 la UNESCO hizo una recomendación que tenía que ver con la educación para la comprensión, la cooperación y la paz internacionales, y la educación relativa a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Ahora, en el aniversario 50 de esta recomendación, el año pasado se ratificó con un cambio esencial, que era introducir que esta educación tenía que ser para la ciudadanía mundial y el desarrollo sostenible. O sea, fue como la gran innovación para hacer una nueva propuesta y una ratificación de esta recomendación. Estos son instrumentos no vinculantes, que quiere decir que los gobiernos los pueden adoptar, se pueden adherir a ellos, pero no es que están obligados por una corte a seguirlos, ¿no? Pero en esencia sí te dan una guía de qué es lo que puedes ir trabajando como un sistema educativo en tus planeaciones de sistema, que vayan orientadas en estos temas, ¿no? Y habla de estas perspectivas globales, entender el respeto de todos los pueblos, sus contribuciones, las culturas, esas diversidades que muchas veces no reconocemos, entender esta interdependencia mundial. A mí me pasa a veces que en algunos lugares me dicen que no están de acuerdo con eso de la ciudadanía mundial, porque pues, los problemas están aquí en nuestra localidad y no estamos necesariamente viendo hacia afuera, ¿no? Pero entender cómo lo que sucede a nivel local, más micro, incluso familiar, cómo eso va a tener un efecto en el otro y cómo eso va a ir creciendo y al final va a tener un efecto mundial, ¿no? Y también cómo las relaciones entre los países bueno, la globalización pues nos obliga a tratar con otros países, a entender temas como la migración. Entonces, si no tenemos esa conciencia de que todos nosotros, independientemente de nuestra localidad, ciudad, estado, país o continente, cómo estamos relacionados y cómo lo que hacemos afecta a los demás y cómo lo que hacen los demás también nos afecta a nosotros. Y es un poco llevar hacia allá la conciencia en los estudiantes para que no lo vean como algo ajeno, impuesto o que tiene que suceder en otro lugar, ¿no? ¿Y cómo se puede practicar esto? Bueno, pues combinando, ¿no? La formación de los estudiantes, de los docentes, asegurándonos que están los contenidos y la información más actualizada y verdadera disponible, y tener espacios de diálogo y de conversación en donde se puedan hacer análisis crítico y se pueda tomar en cuenta distintas opiniones y tener pues sí, espacios de diálogo que nos permitan compartir las visiones, aprender de los demás, ¿no? También desarrollar este sentido de responsabilidad social y de solidaridad con quienes tienen menos, con quienes han sido marginados, excluidos de alguna manera, siempre basado en los principios de igualdad, ¿no? Y también, pues, tener en cuenta que además de los conocimientos, están las aptitudes, las capacidades y las cualidades que se pueden desarrollar en los individuos para una comprensión de los problemas propios, al nivel más micro, ya dije, pero también como país, pero también a nivel internacional, ¿no? Y entender y explicar que estas ideas, estas opiniones, estos diálogos que estamos proponiendo para trabajar en grupo, y discusiones, siempre y cuando tengamos algunas reglas de los procedimientos, pues nos pueden llevar a propuestas interesantes, ¿no? Y poder hacer juicios de valor, pero basado en estos mismos enfoques ya comentamos, ¿no? Que ya comentamos.
hay una parte en donde se trata de explicar la diferencia entre solo la ciudadanía, ¿no? Y la ciudadanía global. La ciudadanía, pues habla de unos derechos específicos y privilegios y responsabilidades asociados a la pertenencia a una nación o estado, ¿no? Por ejemplo, en México, pues la Constitución habla consistentemente de los ciudadanos mexicanos, pero a la vez, pues nosotros tenemos un porcentaje alto de migrantes. ¿Cómo los incluimos? ¿Cómo son también ellos sujetos de esos derechos y de esos temas que garantiza nuestra Constitución, ¿no? Eh, Eso es lo que hace este cambio a lo que se llama ciudadanía mundial, ¿no? Ahí se ve esta conexión no como país, sino como humanidad global, ¿no? Y bueno, los ciudadanos globales no es que tienen un pasaporte o que viajan o que conocen, sino más bien que tienen esta mentalidad de entender que lo que ellos hacen tiene un impacto hacia afuera y de que lo que ellos sufren viene también de la acción de alguien más, ¿no? Eso es importante entender esto. Los conceptos no es que se excluyan, sino que al contrario, ¿no? Se refuerzan mutuamente. Y después, bueno, también se hace este llamado de entender que económica, medioambiental, social y políticamente, pues estamos vinculados a otras personas del planeta como nunca antes y las transformaciones que se han experimentado en las últimas décadas con los temas, por ejemplo, de tecnología digital, las migraciones, las crisis, los conflictos, la misma crisis sanitaria que vivimos como humanidad, pues eso debe de impactar en cómo trabajamos, en cómo enseñamos y en cómo aprendemos también, ¿no? La UNESCO promueve esta educación para ayudar a los alumnos a comprender el mundo que les rodea y pensar en soluciones de problemas que les afectan a ellos, pero que a la vez esas soluciones van a ayudar a solventar o a solucionar problemas que afectan a otros, ¿no? Y bueno, pues cómo se propone la educación para la ciudadanía mundial, no como una asignatura específica, sino encontrarla en nuestras distintas asignaturas, en encontrar ciertos contenidos, ciertas formas de trabajar con los estudiantes, relacionar asignaturas en donde se puedan tratar estos temas. Por ejemplo, desde el plano político, los gobiernos deben de tener un marco en donde se reconozca la importancia de comprender problemas locales con esta perspectiva global y darles prioridades a los programas educativos que reflejan esta visión. En el salón de clases, bueno, pues aquí hay unos mini ejemplos, ¿no? Pero cómo en la clase de geografía se puede hablar del cambio climático, la distribución de los recursos, entender lo que dije hace un ratito, quiénes son más responsables y quiénes sufren más los efectos del cambio climático y así, ¿no? O sea, cómo relacionamos un tema con un problema actual, con distintas disciplinas y cómo lo trabajamos en clase, ¿no? Y al final también aquí se habla de la educación no formal, de la educación informal, como también cuando hablé un poco de este contrato social, a esto nos referimos, ¿no? Los museos, las instituciones de cultura, los gobiernos locales, municipales en este caso, pueden trabajar también estos temas, deben trabajar también estos temas, ¿no? Y bueno, pues la educación para la ciudadanía mundial, como yo dije, integra muchos conceptos y a veces eso la hace un poquito compleja, ¿no? Porque cuando hablamos de interculturalidad, de igualdad de género, derechos humanos, cultura de paz, justicia y Estado de Derecho, educación integral en sexualidad, la participación ciudadana, la prevención de los extremismos violentos, la ciudadanía digital y la alfabetización mediática e informacional, todos estos conceptos son formas de aplicar la educación para la ciudadanía mundial. Hay un sector en UNESCO que trata este tema específicamente y ahorita en la última parte les voy a presentar algunos recursos que se han generado desde ahí para apoyar a los sistemas educativos, a las escuelas, a los docentes, a cómo tratar estos temas y entender que no es solo un concepto,
sino que son varias formas de concretar, de concretizar y de llevar al aula estos aprendizajes, ¿no? La educación para la ciudadanía mundial está contemplada en 3 dimensiones. La parte cognitiva, que tiene que ver con los contenidos, la relación que hay entre lo local, lo nacional, lo regional y lo mundial, las interrelaciones que hay y las interdependencias de los países y de los grupos de población. La parte socioemocional, que tiene que ver con la pertenencia a una humanidad común, cómo tenemos valores compartidos y responsabilidades compartidas, y pues lo que se ha venido trabajando, que tiene que ver con empatía, solidaridad, respeto de las diferencias y no solo respeto de la diversidad, sino de considerarlo como este valor que nos aporta como sociedad. Y finalmente, la dimensión conductual, que tiene que ver con la acción. Ahí sí, ¿no? Cómo nos responsabilizamos de ciertas cuestiones desde la parte local, cómo eso puede tener un efecto a nivel nacional, a nivel mundial, y cómo desde ahí podemos de verdad llegar a un mundo más pacífico y sostenible. Como parte de estas dimensiones que ya mencioné, se contemplan algunos resultados de aprendizaje para ir aterrizando esto a nivel de cómo se trabaja en el aula, cuáles son aquellos conocimientos que pensamos que los estudiantes pueden desarrollar o capacidades para que realmente estén trabajando en estas dimensiones, ¿no? Y llegamos incluso hasta algunos temas ya específicos, que son un poco los que yo ya mencioné antes, que se pueden trabajar para las distintas dimensiones. Si quieren, yo les comparto la presentación con mucho gusto para no entrar en tantísimo detalle, pero es algo que se ha trabajado. Incluso aquí ya como estos campos temáticos que están ya diferenciados por niveles educativos, en donde se va complejizando los conceptos, los conocimientos y también la forma de actuar, de participar de los propios estudiantes. Y finalmente les iba yo a contar sobre algunos recursos y aplicaciones que ha desarrollado la UNESCO en la educación para la ciudadanía mundial. Por ejemplo, hay una parte que tiene que ver con la participación transformadora. Cuando hablamos de una democracia, ¿cómo formamos a nuestros estudiantes para una democracia? ¿Cómo vamos guiándolos en un trayecto de participación que empieza con el voto y que termina con una participación más activa, con un activismo, cómo como organizaciones de sociedad civil también van buscando tener un impacto en decisiones que se toman en los distintos ámbitos de gobierno que hay en los países. Y ahí, bueno, esto se trabaja también pues desde la escuela. Esta educación contempla las 3 dimensiones, la cognitiva, la socioemocional, la conductual. Habla de un ciudadano comprometido y responsable en un estado democrático y de derecho. Está basado en los valores y principios que hemos comentado, derechos humanos, género, igualdad, equidad y diversidad. Y también está contextualizado a los contextos específicos, históricos, la pertinencia en ese momento, la relevancia de lo que se está viviendo, las experiencias propias, de tal manera que resuene, ¿no? Y que cuando estás hablando de vamos a resolver un problema, pues sea un problema real que tienes y no un problema hipotético con el cual a lo mejor no te vas a relacionar y no te vas a involucrar como para realmente hacer una propuesta interesante, ¿no? Para alcanzar estos fines, bueno, se habla de la necesidad de un enfoque interseccional, intersectorial y transversal, basado en los principios que ya comenté, y buscar esta transformación desde los sistemas locales y hasta globales. Hay toda una estrategia también que tiene que ver con empoderar a los estudiantes para crear sociedades justas
el Estado de Derecho, justicia, memoria, ampliación de derechos. Tenemos estos recursos también disponibles. Hay el tema de educación integral en sexualidad, que más allá de lo biológico, se trata de hablar con los jóvenes el tema de los compromisos, las relaciones de noviazgo, la reciprocidad, la igualdad, la amistad, el compañerismo, y está basado esencialmente en los derechos humanos. Está también, hay informes que se han desarrollado para tratar de entender cómo se ha ido avanzando en este objetivo 4.7, en la inclusión. La Agenda 2030 señala muy enfáticamente, y también el objetivo 4, que es todas y todos sin dejar a nadie atrás. Pero este es un concepto bien difícil porque pues las grandes políticas son generalizadas, y al ser generalizadas y no estar aterrizadas a ciertas poblaciones con algunas condiciones que los ponen en vulnerabilidad, pues no les llegan estas políticas. Entonces hay una parte de política nacional que claro que tiene que ser general, pero después tiene que haber políticas diferenciadas para ciertos contextos, ciertas poblaciones, y es la única forma que podemos de verdad llegar a todos y no dejar a nadie atrás. La cultura de paz está basada en los principios enunciados en esa Carta de las Naciones Unidas, en el respeto a los derechos humanos, la democracia, la tolerancia, la promoción del desarrollo, educación para la paz, la libre circulación de información, más participación de las mujeres como enfoque integral para prevenir violencia y conflictos, y actividades que están orientadas a crear condiciones para establecer la paz y su consolidación. Promover una cultura de paz, pues nos llevaría a revisar nuestros planes de estudio para ver si están ahí contenidos estos valores, si están pensadas acciones para desarrollar o, pues sí, desarrollar competencias que permitan la acción, buscar soluciones a los conflictos, soluciones pacíficas, promover el diálogo y búsqueda de consensos. Y este planteamiento pues busca el desarrollo económico y social sostenible, el respeto de los derechos humanos, la igualdad de los hombres y las mujeres, la participación democrática, la comprensión, la tolerancia y la solidaridad, apoyar la comunicación participativa y la libre circulación de información y conocimientos, y desde luego promover la paz y la seguridad internacionales. Tenemos también otra línea de trabajo que tiene que ver ahora con el desarrollo tecnológico de alfabetización mediática e informacional. Es un programa de la UNESCO que ha desarrollado una parte de currículo para profesores, de entender cuáles son los riesgos que hay en los temas de información, cuáles son los derechos que tienen las personas sobre los contenidos digitales, cómo se gestan estas expresiones a veces de odio, de acoso en línea, cómo se debe de tratar esto. Los temas éticos, saben que UNESCO ha desarrollado toda una estrategia de ética de inteligencia artificial, justo por todo lo que nos puede llevar a acciones no éticas en detrimento de las personas. Y lo mismo que los medios de comunicación y de tecnología sirvan para promover la igualdad, la libertad de expresión, el diálogo entre las personas que tenga que ver con el tema religioso y cultural también, y finalmente, pues la paz. Hay este tema que tiene que ver con la infodemia. Justo ahora que estamos nosotros en elecciones, por ejemplo, pues hemos visto cómo hay mucha desinformación, hay noticias falsas, hay bots, o sea, hay un montón de cosas que finalmente sí permean, y las personas tienen que entender que lo que dicen en un medio de estos permea, y hay que ser responsable con lo que uno comparte, hay que saber de lo que uno lee, cómo lo interpretas, qué valor le das, cómo te aseguras de que es una fuente de información fiel.
Y eso se puede estudiar aquí. Primero, yo creo que aquí sí es bien importante pensar en que los docentes tendrían que tener acceso a mucha formación de esto para poder trabajarlo con los alumnos. Sabemos que los estudiantes pueden ir más rápido que nosotros en términos del uso de las redes y de las tecnologías, pero no en la comprensión de estos riesgos que hay, ¿no? Eso es importante que lo trabajemos también como parte de estos temas. Y por ello se habla del desarrollo de estas competencias que son de información, en donde las personas pueden articular sus necesidades de información, saber evaluarla, organizarla y cómo utilizarla, y también las competencias de alfabetización mediática, en donde podemos entender cuál es el papel, las funciones y las condiciones de los medios en una sociedad democrática, evaluar de manera crítica algunos contenidos y comprometernos todos como personas para que haya una participación realmente democrática y segura. Y finalmente, hay otro programa que nosotros tenemos de educación sobre el Holocausto y los genocidios. En América Latina. Y muchas veces también cuando hablamos de esto nos dicen que por qué aquí hablamos del Holocausto, ¿no? Y finalmente hay toda una lógica de por qué, porque el Holocausto es un ejemplo histórico que nos ayuda a entender cómo se fue gestando este fenómeno, cómo se fue convenciendo a algunas personas de actuar de alguna manera totalmente alarmante. Y si no estudiamos esto, las causas que llevaron eso, cómo se gestó, cómo se implementó, no vamos a entender cómo puede volver a suceder algo así, ¿no? Es importante ir al pasado, entender esto para no repetir estas historias. Y en América Latina se aborda más desde el tema, pues, de algunas dictaduras que hemos tenido nuestros países en distintos países, pero se han tenido estos gobiernos dictatoriales en donde no existe la democracia, la posibilidad de participación, y si no traemos a la memoria esto, insisto, pues volvemos a caer en ello, ¿no? Y entonces se ve como desde ese sentido, cuando conmemoramos estos días, estas fechas, nos ayudan a recordar, a no olvidar que esto pasó, eh, y eso lo acompañamos con políticas educativas que nos ayuden a reflexionar críticamente sobre la historia y nos permita que habilitemos que los ciudadanos desarrollen esas competencias para entender qué es lo controversial de eso que sucedió, y también que nos ayude a aprender de cosas así, a prevenir que eso vuelva a suceder y a desarrollar la cultura de paz, ¿no? Y este es otro de los programas que nosotros trabajamos en UNESCO. Y por el momento yo aquí termino. Bueno, está en mi correo por si alguien quiere contactarnos. También la mayoría de los documentos que aquí hemos presentado en esa liga los pueden encontrar con los títulos, con los nombres, incluso llegan a ellos. Y bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Rosa. Tenemos tiempito para ver si tienen preguntas. Entonces vamos a abrir el chat para que nos muestren sus inquietudes, dudas, comentarios a lo que nos has expuesto. Sinaí nos dice muchas gracias, estuvo muy interesante el curso. La maestra Lilia nos dice, justo estoy dando esos temas con mis alumnos de formación sociocultural en la UT de Altamira. Gracias por compartir la información. También la maestra María nos dice, gracias, sumamente importante reflexionar en este tema. Una propuesta para involucrar a los padres de familia, nos hace esa pregunta. ¿Cuál sería una propuesta para involucrar a los padres de familia? Pues yo creo que muchos de estos temas se prestan para involucrar a las familias. Cuando, no sé, por ejemplo, si haces un proyecto con los estudiantes, ahorita que estamos recientemente escuchando mucho, por ejemplo, el tema del agua, ¿no? Sabemos que está ahorita un tema importante de escasez de agua. Entonces, eso se puede trabajar, presentar a las familias, involucrarlas de la manera
que también hagamos todo este tema de educación intergeneracional, ¿no? Muchas veces los niños son quienes van a casa y enseñan cosas. Voy a poner un ejemplo bien burdo, pero pues nosotros crecimos utilizando popotes de plástico para todo, cuando finalmente entendimos que eso no era bueno, pues mis hijos me matan si agarro un popote, ¿no? Ese tipo de cosas es importante que se puedan compartir y trabajar también en casa. Gracias. Bueno, por acá también la maestra Lisbeth nos dice, buenas tardes, ¿podrían responder? Es que no se escuchó bien. En 2015 adoptaron los objetivos sostenibles. ¿Para qué fin? Bueno, la Agenda 2030 venía con el antecedente que no sé si ustedes recuerdan, de los objetivos de, ¿cómo se llamaban? Ay, se me fue ahorita el nombre, se me fue el nombre. Pero bueno, eran 8 metas mundiales que se habían puesto en el año 2000 para ser cumplidas en el año 2015, las metas del milenio, ya me acuerdo. Entonces, ¿pero esto por qué? Porque cuando se celebran las conferencias generales de las Naciones Unidas, en donde van los presidentes y representantes del más alto nivel de los países, junto con las organizaciones de la ONU, con la Secretaría General de la ONU, desde luego, y ahí se discuten esos temas, se discute esto de cómo vamos como humanidad, qué nos está haciendo falta. Entonces, en el año 2000 se plantearon las metas del milenio que eran para ser cumplidas en el 2015, y en el 2015 pues se valoró el grado de avance en ello y qué estaba haciendo falta. Y ahí se plantearon entonces estos objetivos de desarrollo sostenible con esta agenda, pues que sí buscaba eso, ¿no? La prosperidad de las personas y del planeta, la sostenibilidad. Y fíjate, bueno, fíjense porque son varias, pero al final estas metas a veces suenan muy ambiciosas, suenan complejas, y pues es algo que buscamos, que queremos llegar, pero también ya cada país tiene que hacer su análisis de cómo está en cada uno de estas metas y objetivos, cuáles son las posibilidades de avanzar, y entonces si voy a poner un ejemplo, pero cobertura universal de educación inicial en México. Bueno, en México no llegamos pero ni al 20% de cobertura en inicial, cuando hablamos de atención, por ejemplo, en estancias, en guarderías infantiles, ¿no? Entonces, ¿cómo das atención a la totalidad de las niñas y niños de primera infancia cuando además en la Constitución ya está como algo obligatorio? Entonces tienes que pensar, bueno, trabajo con familias, que sería como lo ideal, y entonces así puedes decir, aún a pesar de eso, voy a llegar al 100%, pues difícilmente. Entonces tú ya estableces tu meta. Bueno, yo estoy empezando en el 20, yo considero que en 15 años puedo llegar al 40 o algo así. O sea, también esto se trabaja de esa manera, los países hacen sus análisis, sacan sus conclusiones, van ajustando sus metas a lo que ellos consideran con base en dónde empiezan y con base en sus posibilidades reales de avanzar hasta dónde pueden llegar. Muchas gracias. También la maestra María Elena nos comenta, bueno, le da una felicitación por el abordaje. Trabajar bajo la estructura de la Agenda 2030 es fundamental cuando hoy en el quehacer docente son las metodologías sociocríticas por proyectos. Desde su enfoque, ¿cómo aterrizamos la evaluación formativa para el desarrollo sostenible? Es una pregunta. Es sumamente complicado, pero en una partecita de lo que yo dije, si se recuerdan, era primero como país, es qué tanto están integrados estos conceptos en el currículo educativo, en la formación de los docentes, y después la evaluación tendría que ver en los estudiantes, ¿no? O sea, una evaluación que nos permita valorar con una rúbrica a lo mejor qué tanto se interiorizaron los conceptos después de una actividad, qué tanto
los estudiantes comprendieron los aprendizajes que se estaban buscando, qué tanto los lograron. Las evaluaciones formativas pues son más detalladas, son más cualitativas y te permiten tomar decisiones, y a veces puedes llegar a concluir que el concepto es muy elevado para los estudiantes y a lo mejor tienes que bajar un poquito el nivel para avanzar un poquito más rápido, y después trabajar muchísimo con los estudiantes en sus actitudes en clase, porque tú puedes hablar de diversidad y decir, en este salón aceptamos a todos y no discriminamos a nadie, y nada más te volteas y ya están ahí haciendo comentarios o cosas así, y es como ser bien insistente en no dejar pasar una. Cuando decimos eso es todos y es todo el tiempo, y poner el ejemplo. Yo creo que ustedes, por supuesto, lo saben mucho mejor que yo, pero muchas veces las relaciones entre los docentes o entre los directivos y los docentes, pues ponen ejemplos de una relación no tan sana, ¿no? Y cuando los estudiantes ven eso, quieren que yo haga, pero ellos lo hacen. O sea, realmente exige mucha conciencia de parte de todos. Muchas gracias. Bueno, hay dos preguntitas más. Bueno, la maestra Lisbeth nos dice, bueno, tiene la duda de si dijimos, bueno, si explicaste, ¿dijeron personas planetas? El planeta, no planetas. Ah, ok, entonces es planeta. Y la maestra Erika también nos pregunta, ¿cómo lograr una empatía entre los adolescentes en un mundo cada vez más individualista, donde solo se busca el bien común en los diferentes ámbitos? Ese es un reto. Cuando hablé de los jóvenes, justo esa es una de las cuestiones que se plantea. Esa, vamos a decir, discrepancia, ¿no?, que hay entre querer formar en la empatía, pero también pensar en el beneficio propio, ¿no? Ese individualismo es puede llegar a ser muy dañino, pero claro, si tú como persona no estás bien, no tienes cubiertas, no puedes ejercer todos tus derechos, no tienes cubiertas tus necesidades, difícilmente te vas a poder poner en el lugar de otra persona y ser solidario. Por eso es bien importante el tema de la equidad, ¿no? En donde cuando trabajamos más fuertemente con los que tienen más retos y más problemas, esas personas pueden desarrollar competencias, capacidades que entonces les permitan ser solidarios con alguien más. Yo creo que ese es un tema importante y que está también plasmado, y por eso hablé mucho de los medios, ¿no? Está en los medios, en la literatura, y cuando hablamos del contrato social en donde todos nos tenemos que ocupar de la educación, también me refiero a eso. Todos los que tienen de alguna manera un rol de influencia en los demás, pues tienen que ser muy conscientes del impacto que genera lo que hacen y lo que dicen. Desafortunadamente, ese no es el caso, ¿no? Pero lo que buscamos con la educación para ciudadanía mundial es generar esa conciencia de lo que digo, lo que hago, cómo va a impactar en el otro, aunque sea yo y estoy siendo individual, pero lo que yo hago tiene un impacto en el otro, y eso creo que te puede de alguna manera sacar un poquito de ese individualismo y pensar en el otro, ¿no? Muchas gracias, la maestra Aide. Temas muy interesantes y realistas. La maestra María Guadalupe también nos dice muchas gracias por la información, excelente conferencia, felicidades. La maestra Paola también nos saluda, ya también tenía una duda técnica, ya la solucionamos. La maestra Ana Lucía, muchas gracias, excelente explicación. La maestra Sara nos comenta, son temas de mucho análisis en los pequeños, que estoy segura que si lo platicamos a fondo con ellos, pueden seguir muchos comentarios. Solo que en algunas ocasiones los mismos padres no se prestan por cuestiones de tiempo llevar este acompañamiento en casa de cada una
de las cuestiones, de los proyectos que involucran con este tema. A nosotros nos gana la emoción por llevarlo mucho más a la práctica social, pero la única manera es hacerlo con el mismo acompañamiento de los padres. Es el comentario de la maestra Sara. La maestra Lisbeth, muchas gracias, muy amable. También la maestra Lisbeth nos dice, en la asignatura de cívica, uno de los procesos de desarrollo del aprendizaje habla del desarrollo sostenible, donde los alumnos desarrollan sus principios éticos, donde abordan unas de las problemáticas esenciales en su localidad, donde ellos tienen que saber cómo es su entorno y cómo pueden ayudar en la sociedad. Nos hace ese comentario. La maestra Judith, considero que como docentes deberíamos hacer nuestra autoevaluación formativa sobre de qué tanto estamos comprometidos en trabajar en pro de la mejora. También tenemos felicitaciones de la maestra Lisi, del maestro José Alfredo, también muy interesante, muchas felicitaciones. Y bueno, estoy buscando, hay muchas felicitaciones de la maestra Lisbeth, maestra Maricruz, Noemí, la maestra Paola, excelente plática, la maestra Evangelina, la maestra Mari Carmen y la maestra Alicia. Y bueno, pues son prácticamente comentarios y felicitaciones. La maestra Lisi nos dice felicidades y muchas gracias, todo tiene sentido, generar cultura de paz y fomentar en las escuelas el respeto a los derechos humanos nos ayuda a frenar un poco la descomposición del tejido social y sobre todo de qué manera cada uno de nosotros contribuimos a la formación de conciencia en los estudiantes para que ellos también pongan en práctica los valores que se fomentan día con día en las aulas de clase. Ese es el comentario de la maestra Lisi. El maestro José Alfredo también nos comenta muy interesante temas para aplicar y ampliar con los alumnos, ya que hoy en día ellos ya nos rebasan en lo de la tecnología, pero no saben de los riesgos que conlleva. Ahí donde podemos aplicar lo que conocemos. La maestra Alicia, gracias por toda la información. Creo que debemos empezar con uno mismo en familia y así ir permeando en el aula y generar una cadena. Bueno, pues más felicitaciones, la maestra Beatriz, felicidades. Es un tema a trabajar con nuestros niños. La maestra María de los Ángeles, excelente marco teórico que sustenta el desarrollo de los materiales en su editorial para llevar a cabo los proyectos del nuevo modelo educativo. Esos son los últimos comentarios que tenemos. Muchas felicitaciones. La maestra Rosario también felicita, la maestra Alicia, la maestra Evangelina. Bueno, pues es lo que tenemos hasta ahora en estos comentarios. Pero creo que has generado mucha expectativa, Rosa, de este tema y como viste mucho interés de formarse en este aspecto tan importante y en este compromiso, pues quisiera dar pie a esa colaboración que tenemos juntos, Macmillan Castillo y UNESCO, que les queremos presentar un curso que estamos pues lanzando, que hicimos junto a UNESCO y que va a ser de gran relevancia para esta formación en ciudadanía mundial. Que sepan que estamos con ese compromiso de que además de que nuestros materiales, que ya lo explicaba Mariela, tengan esta línea de trabajo, pues también podamos formarlos como maestros en espacios como este, pero también en espacios un poquito más largos. Y tenemos este curso de una mayor duración que queremos presentarles y vamos a ver un video. Te invitamos a unirte a transformar la educación para cambiar el mundo. Un curso diseñado por Ediciones Castillo en colaboración con la Oficina de UNESCO en México. No es únicamente un curso, es una invitación a ser parte de una comunidad comprometida con la formación en ciudadanía mundial para el desarrollo sostenible. Esta es una oportunidad para, desde el espacio de tu comunidad educativa, aportar iniciativas para el cambio que queremos ver en el mundo. Invitamos a profesores, a coordinadores, a directores a cursar esta formación, a aplicar estos aprendizajes en los entornos educativos, generando acciones de cambio orientadas hacia el bien común y a la construcción de un futuro más esperanzador.
pues estamos muy contentos de lanzar esta gran colaboración que tenemos con UNESCO. Muchas gracias, Rosa, por esta conferencia. Te agradecemos mucho tus palabras y bueno, pues es el principio de esta colaboración. Queremos ahora, gracias a ti, queremos ahora mostrarles todos estos recursos que tenemos para ustedes de este programa Construimos Futuro, que está pues con ese compromiso de trabajar en consonancia con estos principios que nos decía Rosa, y todo lo que tenemos para ustedes para que trabajen en línea con este compromiso. Primero, pues es ese curso que acabo de presentar, pero me gustaría mostrarles cómo nos podemos inscribir muy fácil. Nos vamos a ir a nuestro sitio de servicios.edicionescastillo.com. Estamos aquí usuarios de nuestra serie Imagina, de nuestras series para la enseñanza del inglés, así que ingresamos a 360, ya sea en Castillo o Macmillan, que también tiene su espacio, que es igualmente 360, y vamos a buscar la pestaña de Construimos Futuro. Vamos a navegar un poquito qué tenemos en esa pestaña de Construimos Futuro. Ahorita nos va a mostrar también Adri qué es lo que tenemos. Lo que quiero mostrarles es el curso que acabamos de presentarles. Está más abajito, nos vamos aquí. Este es el ingreso al curso Transformar la educación para cambiar el mundo, aspectos clave para la formación en ciudadanía mundial. Le vamos a dar a inscríbete y bueno, si queremos saber un poquito de qué se trata, le damos a esta ficha de contenido que nos hace una invitación primero, una pequeña presentación muy sentida, redactada por quienes colaboraron en este curso como un llamado de emergencia a colaborar en este gran objetivo. Las características del curso, para quién está dirigido, toda la comunidad educativa, profesores, coordinadores, directores están invitados a tomarlo. Tiene una duración de 12 horas en este primer ciclo escolar. Aquí pueden revisar en la pestaña de contenidos todos los módulos que se generaron, que son 3 módulos. Vamos a hablar de la Agenda 2030, de la formación en ciudadanía mundial y de cómo transformar la escuela. Y bueno, pues la semblanza de nuestras autoras, ambas colaboradoras de la UNESCO en algún momento de su formación, y nuestros revisores técnicos, que son Adolfo Rodríguez, que por ahí lo hemos conectado, gracias Adolfo, que está muy pendiente de este curso, y Lupita Albores. Eso es para conocerlo un poquito más. Y pues muy sencillo, le damos aquí a inscríbete. Nos da el proceso de registro exitoso, le vamos a dar refrescar y vamos a poder ingresar al curso. Regresamos para poder ingresar. Y bueno, ya que ingresen verán todo el contenido ahí montado. Los invitamos a tomarlo. Nos va a redirigir a nuestra aula 360 y por ahí pueden tomar estos 3 módulos. La constancia, bien importante, pues la firma directamente Rosa Welper, que es la oficial en México de UNESCO. Así que esperamos que se inscriban muchos de ustedes. Y bueno, doy pie a mi compañera Adriana, quien nos va a presentar otros recursos que tenemos también en 360 y en otro sitio también para inglés. Gracias, Eri. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Adriana de los Palos, gerente de Mercadotecnia de Ediciones Castillo. Y bueno, quiero aprovechar que estamos explorando esta plataforma exclusiva para usuarios de nuestras series, para que podamos ver también otros recursos que hemos puesto ya disponibles para ustedes, ¿no? Como este compromiso que mencionaba Eri de poderles acompañar a lo largo del ciclo escolar con más herramientas. Entonces, Lidia, si me ayudas de nuevo a ir a la sección de Construimos Futuro, que es donde ahora vieron que podían inscribirse al curso de la UNESCO. Quiero enseñarles, bueno, pues que hemos puesto esta sección
con varias secciones. Tiene estas secciones, la de Construimos Futuro, recursos para el docente, Change Makers, que es el acceso a esta plataforma de la que nos habló al principio de esta sesión Mariela Gil, un poquito sobre nuestro contenido y nuestro compromiso, ¿no? Y entonces, si bajamos un poquito más, Lidia, vamos a ver estos 4 pilares de los que nos habló Mariela, para contarles un poquito de este programa de Construimos Futuro. Hay estas 4 cajitas en donde pueden ustedes pasar el cursor y ver un poquito más de información sobre lo que es cada uno de nuestros pilares, pero quiero presumirles esta sección de recursos para el docente. Si le das clic por ahí, Lidia, porque hemos puesto para ustedes pues ya algunos recursos que están disponibles y que de ya pueden poner en práctica en su salón de clases. Entonces, en cada uno de estas fotografías, ¿no? Van a encontrar algunos recursos en distintos formatos. Tenemos tanto artículos de blog como hojas de trabajo, algunos informes, están clasificados, ¿no? De acuerdo a los temas de este programa de Construimos Futuro. Entonces, acá en esta tenemos recursos para sostenibilidad, por ejemplo. Entonces, ahí hay algunas hojas de trabajo con ideas, ¿no? Que pueden ser de utilidad para poner en práctica. Entonces, solo hay que darle un clic y van a poder descargar estos materiales, pues con algunas ideas, actividades, proyectos específicos que pueden poner en práctica fácilmente en cualquier momento del ciclo escolar. Lo ponemos a disposición de ustedes en esta plataforma y en cualquier momento pueden entrar, pueden descargarlos, pueden guardarlos y pues nos encantaría que puedan después presumirnos, ¿no? Lo que han trabajado con sus estudiantes. Y nos encantará saber que esto ha sido de utilidad para todos ustedes, ¿no? Entonces, ahí estaremos subiendo más proyectos, más actividades. También les voy a poner en el chat para quienes nos acompañan, que son usuarios de las series de inglés, de ELT. También hay estos recursos disponibles en nuestra página de Advancing Futures, que es este mismo programa también en inglés. Entonces, este tipo de actividades están disponibles también para el aprendizaje del idioma inglés. Entonces, también van a poder encontrarlos ahí como descargables y pueden hacer uso de ellos en cualquier momento. Entonces, también les platico, Mariela, de una plataforma que se llama Changemakers. Esta plataforma pueden entrar aquí mismo en esta sección. Tenemos arriba, Lidia, si puedes regresar al inicio de la sección, ahí está. Tenemos también el acceso a Changemakers, que es esta página global. Es una plataforma en donde estudiantes de todo el mundo pueden subir sus ideas y sus contribuciones. Entonces, pues una invitación a que con todos estos recursos, con todo lo que han aprendido y aprenderán con el curso de la UNESCO cuando se inscriban, puedan trabajar con sus estudiantes y ustedes mismos poder subir a esta plataforma sus proyectos, los resultados de sus proyectos, sus ideas, todo lo que han puesto en práctica. Aquí pueden ponerlos, todos lo pueden ver, padres de familia pueden verlos también. Entonces, es una muy buena oportunidad para poder poner en práctica, pues, todo esto estos recursos que tienen disponibles, ¿no? Entonces, bueno, esto y los demás recursos que también seguirá presentándoles ella. Gracias, Adri. Solamente me gustaría regresar tantito para nuestros usuarios de Macmillan Castillo Solución Integral, que también tienen estos 2 accesos para el curso de UNESCO. Lo tienen en la pestaña Transformación Profesional. Ahí hay que irnos a esta pestañita
Y el proceso de registro es exactamente como lo mostramos hace ratito. Tenemos aquí el curso UNESCO y le damos inscríbete, igualito nos permite inscribirnos al curso. Y lo que acaba de explicar Adri está igualmente en transformación, perdón, en Macmillan Castillo sí, pero en la pestaña de Construimos Futuro, estamos viendo a la izquierda. Bueno, el proceso de registro es igual, ¿no? Entonces, nada más para mostrarles dónde está lo que Adri mencionaba. En Construimos Futuro, pero dentro de Macmillan Castillo sí, si tú eres un colegio Macmillan Castillo Solución Integral, tienes esa distribución, pero encuentras también estos recursos porque la serie Imagina pues está alineada a este compromiso de educar para el desarrollo sostenible. Sí, muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a mostrarles también otro de los recursos que tenemos para nuestros usuarios desde pues nuestro espacio que ya es muy conocido por ustedes de Servicios Ediciones Castillo. Y aquí, bueno, entramos al entorno de Imagina y aquí pues tenemos todos nuestros materiales que ustedes ya conocen. Vamos a cualquiera de nuestros materiales, desde preescolar hasta secundaria, en los diferentes asignaturas, bueno, ahora disciplinas y los campos formativos, por supuesto, para básica. Y bueno, pues dentro del libro que ustedes ya han manejado a lo largo de este ciclo escolar, en la sección de Construimos Futuro, pues tenemos algunos recursos en la sección de planeación. Y este recurso, que es el Manual de Aprendizaje Basado en Proyectos, es un recurso muy interesante, es un recurso que fue elaborado por el doctor Eduardo Andere. Aquí yo quiero compartirles un poco. El doctor Eduardo pues es un especialista en todos estos temas y bueno, por supuesto en coautoría con la maestra Irma Villalpando, ellos dos pues especialistas en estos temas. Y bueno, pues este material por supuesto que lo pueden ustedes descargar y una vez que lo descargamos, bueno, pues podemos hacer una navegación pues muy concreta de este material y bueno, pues me voy a ir directamente a algunas de las páginas que les quiero mostrar. En este manual vamos a encontrar desde qué sucedió o por qué estamos actualmente trabajando con estas metodologías en el aprendizaje basado en proyectos. Y bueno, viene todo un desarrollo histórico de este material y de esa manera, bueno, pues entender por qué se está utilizando, de dónde viene, cómo se tiene que aplicar. Entonces lo tenemos todo este recuento histórico. También tenemos la misma categorización, el mismo trabajo académico desde el aprendizaje basado en problemas, también lo vamos a encontrar ahí. Y por supuesto, otra de las metodologías que hemos estado mencionando desde el enfoque de las metodologías activas, por supuesto, el de aprendizaje servicio. Y bueno, pues no dejamos atrás para, en el caso de las ciencias, el material con este mismo desarrollo, qué sucedió, cómo fue este trabajo de STEAM y STEM, que bueno, son los dos enfoques que se tiene especialmente para aquellas asignaturas de ciencia. Pero bueno, esto suena muy interesante, conocer qué sucedió y cómo sucedió, pero bueno, pues también como docentes siempre nos interesa saber cómo lo aplicamos. Y entonces tenemos ya este otro apartado que es la integración ya directamente del aprendizaje basado en problemas y proyectos, por supuesto. Y entonces tenemos dos vertientes, la de la enseñanza que, bueno, indica hacia dónde y qué es lo que debe trabajar un profesor, o sea, desde la mirada del profesor. Entonces, el profesor desde la planeación que tiene que hacer en su planeación, en su organización ya de su proyecto que va a trabajar, cómo lo va a implementar, y entonces va desarrollando cada uno de estos momentos y, por supuesto, ya preguntaban ustedes, desde la evaluación.
pero también está la otra vertiente, que es la vertiente del estudiante. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como profesores para que nuestros estudiantes desde esta mirada se logre el aprendizaje? Y ya con esta mirada, ¿qué hacemos en la introducción ya hacia nuestros estudiantes? Entonces nos va a desarrollando cada uno de los momentos y de los elementos que debemos considerar. Por supuesto, algo que necesitamos y que, bueno, pues está incluido es el momento clave de este contenido, que es los elementos centrales. Entonces, bueno, ¿cómo centro esta metodología? Desde una mirada con los chiquitines de preescolar, los primeros años y en el preescolar, es decir, ¿cómo trabajo esta metodología con los chicos de preescolar? Entonces, en el nivel primaria, de igual manera, se va, bueno, ya veo sus caritas de sorpresa, qué bueno que les parezca interesante. ¿Cómo vamos a trabajar con el nivel de primaria? Y finalmente, por supuesto, con los maestros de secundaria, que ya ustedes en la conferencia nos comentaban, bueno, ¿y qué pasa con los adolescentes? Quienes hemos trabajado con adolescentes sabemos que necesitamos de muchas herramientas. Bueno, pues también tenemos aquí el trabajo muy especializado con secundaria. ¿Qué hacemos a nivel secundaria? ¿Cómo manejar esta transición de primaria a secundaria? ¿Cómo trabajar los campos? Y bueno, pues finalmente el doctor Antere y la maestra hicieron algunas consideraciones finales que siempre son muy bien recibidas, como estas minuciosidades de cómo ya poner en práctica nuestro proyecto. Y bueno, algo que a mí me parece muy lindo que se logró incluir en este manual, que está muy completo, como pueden ustedes darse cuenta, es que nos compartieron algunos ejemplos de estos proyectos, pero pues imagínense desde la aplicación en otros países. En este primer caso hay varios proyectos que se trabajaron en Suecia y entonces, bueno, aquí nos dan todo el antecedente de qué sucedió para poner en práctica estos proyectos, pero nos regalan también este desarrollo del proyecto, cómo lo llevaron a cabo el proyecto. Y entonces tenemos varios países que nos comparten. Y bueno, pues algo que además también está pues actualmente se está nombrando muchísimo, que es la neurociencia para la aplicación de los proyectos, lecciones de neurociencias para la aplicación de los proyectos, que bueno, pues también tiene un tratamiento muy interesante y por supuesto no dejamos de lado las referencias bibliográficas. Entonces, se dan cuenta, es un manual muy interesante que seguramente va a ser de mucho beneficio para ustedes. Pero bueno, tenemos a continuación a mi compañera que les va a presentar también dentro de nuestro entorno qué tenemos para ustedes ya como proyectos de nuestra serie Imagina. Adelante, por favor, Ale, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, muchas gracias, Lidia. No puedo prender aquí mi camarita, pero bueno, lo importante es que me escuchen. Bueno, pues buenas tardes, profesores, a todos. Y bueno, pues continuamos con todas estas novedades que nos mencionan y justo a todos nuestros usuarios de Imagina, en el caso de primaria, que ya vimos que tenemos en diferentes niveles, pero en ese caso para primaria, vamos a tener la opción de poder conocer desde nuestros materiales, desde nuestro libro, podemos ahí ingresar, si mi compañera ahorita nos ayuda, ingresamos a un libro de primaria desde nuestra plataforma, y entonces, ahí tenemos, vamos a buscar esta sección que se llama Construimos Futuro. Es muy importante tener esta palabrita, esta sección, porque desde ahí vamos a tener todos estos materiales que, como vimos, pues son fundamentales para el trabajo día a día. Y desde aquí tenemos esta serie de proyectos. Vamos a tener 3 proyectos listos, armados, con todos los elementos necesarios para que ustedes puedan echarlos a andar. ¿Qué es lo que van a tener desde esta sección? Para empezar, se pueden imprimir. Por lo tanto, vamos a tener, en el caso de primaria,
el tema de nuestro proyecto, el objetivo de la ONU, que como vimos, pues bueno, vamos muy de la mano con esta parte, entonces tenemos qué objetivo de la ONU estamos trabajando, qué aprendizaje socioemocional es el que vamos a tocar a lo largo de la elaboración de nuestro proyecto, y claro, la metodología. ¿Qué metodología es la que estaremos pues abordando a lo largo de las actividades que se estén trabajando en este proyecto? Y bueno, pues claro, no podemos dejar de lado algo muy importante que es nuestra información programática. ¿Qué me pide? ¿Qué contenidos son los que voy a abordar? ¿Qué PDA? ¿Qué proceso de desarrollo? Pero ¿cómo lo voy a relacionar con todos estos diferentes pues asignaturas, ¿no? Campos, que son en este caso lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética y naturaleza, de lo humano y lo comunitario, porque como vimos con toda la explicación que ya nos dieron, pues es importante hacer esta relación con diferentes campos. Y bueno, pues en este caso también es importante la duración, ponerle un tiempo. Este proyecto es para 4 semanas y prepárense, profesores, porque todo el trabajo de las 4 semanas está organizado y listo para que ustedes lo puedan trabajar. Entonces ya van a tener todas las actividades listas para impresión, para que se vayan trabajando conforme a la temporalidad que se marca, y bueno, pues ya no tendrán este trabajo adicional, ¿no? Ya tienen ahí listo esta semana a semana para que ustedes puedan ya tener el trabajo organizado y que bueno, pues ya tengan una carga menos. Sin embargo, pues ya la importancia que tiene el proyecto de irse trabajando, vinculando con los ejes, con estos ejes transversales, con otros campos formativos, y que ya ustedes nada más tendrán que ir dirigiendo todas estas actividades para que al llegar ya al final, pues puedan hacer este cierre. Entonces, bueno, en el caso de los docentes de primaria, estas serían sus herramientas desde la sección de Construimos Futuro. Van a tener ya listos 3 proyectos, 1 por unidad, para que los puedan estar trabajando. Entonces, bueno, pues seguimos con las siguientes noticias. Vamos a ver ahora cómo se va a trabajar y cómo se va a abordar en el caso de los docentes de secundaria, y para eso le doy la palabra a mi compañera Jenny. Adelante, Jenny. Muchas gracias, Ale. Y sí, también en secundaria tenemos estos proyectos que nos van a acompañar a lo largo de estos 3 trimestres. De igual manera, vamos a entrar a nuestro material, a nuestro libro, nos vamos a la sección de Construimos Futuro y ahí vamos a tener estos 3 proyectos. Al abrir estos 3 proyectos, pues vamos a ver qué materiales son los que nos van a ir acompañando. Como comentaba Ale en un inicio, bueno, tenemos la información, los objetivos que se van a alcanzar con este proyecto, la metodología, que es muy importante identificar qué metodología se va a usar en cada uno de los proyectos, qué campo formativo es el que estamos abordando, pero algo bien importante es la relación entre disciplinas. En este caso, por ejemplo, tenemos el campo de lenguajes, pero este proyecto lo podemos trabajar desde español, desde artes, desde formación cívica y ética y desde química. Y en estas disciplinas, por ejemplo, formación cívica y ética y química, este mismo proyecto les va a aparecer. La intención, pues, es precisamente hacer esa vinculación entre campos formativos, entre disciplinas, para abordar un mismo proyecto y los alumnos vean cómo los conocimientos que van adquiriendo, pues, se ponen en práctica. De igual manera, nos da la duración, en este caso, es de 10 semanas, nos dice la dosificación que se va a trabajar en cada una de esas semanas y de igual manera nos va a dar una serie de actividades que a lo largo de todo el trimestre les van a acompañar para ir alcanzando ese proyecto. Conforme los alumnos vayan adquiriendo los contenidos necesarios para ponerlos en práctica, pues ya aquí los van a poder ir aplicando. Al final de estos proyectos, van a tener una autoevaluación precisamente para que ellos también formen parte de esa adquisición de conocimientos, vean cómo fueron adquiriendo este proyecto, cómo lo fueron elaborando, si cumplieron totalmente con lo que tenían o que fue suficiente o hay algo que deben mejorar. Y eso los involucra en su propio aprendizaje. Y finalmente, tanto en primaria como en secundaria, pues tenemos este recordatorio de sumar sus proyectos a ChangeMaker. Para nosotros también es muy importante que
formen parte de esta comunidad Changemakers y que puedan compartir sus proyectos y todo ese trabajo que han hecho a lo largo de cada trimestre lo podamos compartir. Bien, muchas gracias. Gracias a todas. Lidia, Jenny, Ale, pues como verán, muy arropado nuestro programa Construimos Futuro. Queríamos presentarles todo lo que tienen en los entornos, en 360, en el entorno Imagina, en este sitio de ILT, para acompañar esta formación de ciudadanía mundial en sus estudiantes. Les agradecemos mucho estar esta tarde con nosotros.